Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, por pruebas. Todos nosotros tenemos pruebas de este lado de la eternidad continuamente. Pero hay personas que tienen la capacidad de reaccionar con cierta ecuanimidad cuando se encuentran en medio de un problema cuya solución todavía parece estar al alcance de su mano. Pero cuando los días comienzan a pasar, se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y el problema ya se salió completamente de control, esas mismas personas que pueden ser tan ecuánimes en ciertas circunstancias se llenan de turbación y de angustia. Una de las cosas que aprendemos de la Biblia es que la verdadera fe nos permite seguir confiando. Y de hecho, muchas veces le decimos a nuestros hermanos en la iglesia allá en República Dominicana, el asunto no es creer, es seguir creyendo. Porque a veces en el momento inicial de la prueba, nosotros tenemos esa capacidad de decir, Señor, acepto lo que tú trajiste, confío en ti. Pero repito, cuando los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses y los meses se convierten en años, entonces las cosas se ven de una manera diferente. Puede tratarse de una enfermedad incurable, un matrimonio destrozado, un hijo rebelde, un serio problema económico. Mis hermanos, nuestro Dios suele usar ese tipo de circunstancias para magnificar su poder y su gracia en una forma extraordinaria. Y eso es lo que vemos en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Los invito a ir una vez más al capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Hay 3 historias en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. La primera es un endemoniado gadareno, versículos 1 al 20. Un hombre que había estado viviendo como un animal salvaje debido a la influencia de espíritus malignos. Pero en la mañana de hoy quisiera concentrarme en los otros 2 casos que ya nuestro hermano Bonnie leyó en los versículos 21 hasta el final. Una niña moribunda y una mujer con una larga enfermedad. Ahora, si ustedes estudian los 3 casos, el endemoniado gadareno, la hija de Jairo, la mujer con el flujo de sangre, van a ver que los 3 casos tienen algo en común, y es que desde una perspectiva humana, ninguno de los 3 tenía salvación. No había esperanza de salvación. Sin embargo, la confianza en Jesús fue lo que hizo la diferencia en cada una de las situaciones que tenemos aquí. Yo quisiera dividir este pasaje en 3 escenas. La primera podemos titularla Un padre que clama en medio de la angustia y el dolor. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Si hay algo que la vida nos enseña es que el dolor y la aflicción son las 2 cosas más democráticas del mundo. Las desgracias no respetan ni al rico ni al pobre, no respetan al sabio o al necio, y en este caso le tocó a un hombre respetable, a un hombre próspero llamado Jairo. Marcos dice que era uno de los oficiales de la sinagoga, y la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían en el día del Señor, en el Sabbat, para adorar a Dios cuando estaban lejos del templo. Y cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que se encargaban de supervisar todo lo concerniente al culto de adoración. En este día, Bonnie nos ha recordado varias veces lo que implica adorar a Dios. Bueno, en las sinagogas habían personas que se encargaban de que todo se hiciera decentemente y con orden. Generalmente eran personas laicas
elegidas por la comunidad debido a su carácter, debido a su liderazgo, pero sobre todas las cosas debido a su devoción religiosa. Así que los principales de las sinagogas eran personas muy respetadas por el pueblo. De manera que Jairo tenía una posición muy visible en la ciudad de Capernaum, que es el lugar donde se desarrolla esta historia. Y seguramente Jairo estaba estrechamente conectado con los líderes religiosos de Israel, que en este punto de la historia ya habían mostrado una fuerte animadversión contra el Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí en la historia lo encontramos de rodillas ante el Señor, rogándole humildemente que venga a su casa. Y si hay algo que me encanta de Marcos, son los detalles que él incluye. La versión Reina Valera dice que su hija estaba agonizando, pero lo que dice el texto literalmente es que su hijita estaba a punto de morir. De hecho, Marcos dice más adelante en el versículo 42 que la niña tenía 12 años de edad. Y guarden ese dato en vuestras memorias. La niña tenía 12 años de edad, y Lucas añade el detalle de que era hija única. Sin embargo, Jairo parece tener la completa seguridad de que Jesús era capaz de sanarla. Recuerden, mis hermanos, que fue precisamente en la sinagoga de Capernaum donde ocurrió el incidente que Marcos narra en el capítulo 1, versículos 21 al 28. Llegó un hombre endemoniado y Jesús sacó el demonio que había dentro de él. Y Jairo muy probablemente estaba allí porque él era el principal de la sinagoga. Fue también en Capernaum donde el Señor Jesucristo llevó a cabo la mayoría de sus milagros y donde enseñó la mayor parte, o donde trajo la mayor parte de sus enseñanzas. Es por eso que a Jairo no le importó suplicarle al Señor de rodillas, delante de todo el mundo, que sanara a su hija. Y mis hermanos, eso era arriesgado para un hombre como Jairo debido a su posición social y religiosa. Pero Jairo amaba a su hija más que a su reputación. Y sabía que ella estaba a punto de morir a menos que Jesús decidiera hacer algo. En otras palabras, su corazón de padre no le permitía estar atento a ninguna otra cosa que no fuera a ese último rayo de esperanza en la persona de Jesús. Y yo estoy seguro que todos los padres aquí pueden identificarse plenamente con la persona de Jairo. Alguien decía, en el mundo hay gente cobarde, hay héroes y están los padres. Los padres pertenecemos a una categoría diferente. Yo recuerdo cuando nuestra hija tenía 9 años de edad, una de nuestras hijas, fuimos a un lugar de vacaciones y un carro de golf golpeó a nuestra hija, y cuando le pasó por encima, el motor caliente le produjo en el muslo quemadura de 3er grado y tuvimos que hacer inclusive injertos de piel. Y yo recuerdo esos días como una de las pruebas más duras que nosotros como familia hemos pasado. Y recuerdo decirle al médico, mire doctor, si yo pudiera tomarme una pastilla que traspasara el dolor de nuestra hija a mi cuerpo, yo no lo dudaría 2 veces. Yo no sé si algunas veces ustedes han estado delante de una persona quemada, con quemadura de 3er grado, pero es algo increíblemente doloroso, muy doloroso. Y Jairo sabía que él no tenía mucho tiempo para estarse preocupando en guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hija, aunque eso le costara perder por completo su prestigio social, aunque eso le costara perder su prestigio religioso. Pero entonces ocurre algo completamente inesperado en los versículos 25 al 34, y que pone a prueba la fe que Jairo había mostrado hasta ese momento en la persona de Jesús. Y yo he titulado esta segunda escena de la historia una dilación incomprensible. Versículo 25 hasta el 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor,
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué extraña es a veces la providencia de Dios. La hija de Jairo tenía ¿cuánto? 12 años. ¿Cuántos años tenía esta mujer padeciendo de flujo de sangre? 12 años. De manera que fue probablemente en el mismo año que nació esta niña que la mujer enfermó. Y sus historias probablemente se fueron desarrollando una separada de la otra hasta que las dos se toparon con Jesús y quedaron unidas para siempre. Ahora, esta mujer no solo tenía un serio problema de salud, ella también tenía un serio problema religioso y un serio problema social. Cuando una mujer tenía la menstruación en el Antiguo Testamento, era considerada ceremonialmente impura por 7 días, según la ley de Moisés. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, lo que eso significa es que ella no podía participar de las reuniones de adoración en la sinagoga, ella no podía estar en el templo, ella no podía ser tocada absolutamente por nadie, porque de ser tocada, esa persona venía a considerarse impura también. Así que si esta mujer tenía hijos, o tenía esposo, o tenía hermanos, hermanas, amigos, amigas, ella tenía 12 años sin recibir el toque de nadie. Ella no podía abrazar a sus seres queridos, ella no podía compartir con las personas de una manera normal. Ella tenía 12 años así, 12 largos años. Así que aparte de la debilidad que esto le causaba, seguramente ella había tenido que sufrir vergüenza, había tenido que sufrir soledad, la incomprensión de la gente que tal vez llegaban a cuestionarse si tal vez esta mujer estaba sufriendo algún tipo de maldición de parte de Dios, porque ella no sanaba a pesar de todo lo que ella había hecho para poder sanarse. Hermano, todas esas cosas se mezclan en las pruebas. Un hermano de nuestra iglesia decía, yo quisiera que, me hubiera gustado que el dolor se viera con algunos colores para que la gente te creyera. O sea, si es un dolor más o menos fuerte, que se viera de cierto color. Si es un dolor muy fuerte, que se viera morado o algo así. Y la gente dice, oye, realmente te duele mucho. La incomprensión de las personas en medio de la prueba es parte de la prueba. La gente no te entiende. Por más que quieran, es que no te pueden entender porque solo tú estás metida en tu piel. Ahora, para colmo de males, esta mujer había gastado todos sus recursos yendo de un médico a otro. Cada vez salía una persona que le decía, mira, acaba de llegar un médico nuevo a la ciudad y ese individuo tiene fama de curarlo todo. Y ahí esta mujer le pagaba un montón de dinero. Y Marcos añade el detalle, y no solamente no sanaba, sino que cada vez se ponía peor. Y usaba una medicina y le iba peor. Y un nuevo tratamiento y le iba peor. Esta mujer llegó al punto tal en que ya no tenía ninguna esperanza de poder salir de esa condición. Hasta que se entera que Jesús acaba de regresar a la ciudad de Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado todos los convencionalismos sociales y religiosos y mezclarse entre la multitud para poder llegar a donde estaba el Señor. Porque ella pensaba que si tan solo podía tocar su manto, ella iba a ser sana. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Qué pregunta más extraña. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Tan pronto esta mujer tocó a Jesús, ella sintió que la hemorragia se detuvo por completo. O sea, lo que los médicos no habían podido hacer en 12 años, Jesús lo hizo en un segundo.
y sin costo. Completamente gratis. Ahora, ella sabía que lo que ella acababa de hacer podía meterla en graves problemas. Ya Jesús era considerado como un rabino en aquellos días. Que una mujer con flujo de sangre tocara a un hombre como Jesús públicamente, eso era una ofensa horrible. Así que esta mujer intenta pasar desapercibida y salir de ese lugar lo más pronto posible. Pero entonces el Señor hace algo bien extraño. No olviden, mis hermanos, que ellos van camino a la casa de Jairo para sanar a su hijita que se está muriendo. Así que si había algo obvio en ese momento es que no había tiempo que perder. Sin embargo, Jesús se detiene y pregunta quién le ha tocado. Hay cientos de personas apretujándolo a su alrededor y el Señor dice, ¿quién tocó mis vestidos? Ahora, él sabe que ella sabe lo que él está preguntando. Jesús había decidido sacar a la luz pública lo que esta mujer trató de hacer en secreto. De hecho, noten el versículo 33 que dice que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Ella estaba temiendo y temblando. Ella sabía las implicaciones de lo que ella había hecho. Pero dice que le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay tres cosas importantes que debemos resaltar aquí en esta porción del texto. Por un lado, nosotros vemos que el Señor aprovechó la ocasión para ayudar a esta mujer a tener un mejor entendimiento del milagro. Ella creía que debía tocar ¿el qué? El manto de Jesús para poder sanarse. Pero el Señor le hace ver que fue la fe en Jesús lo que hizo la diferencia. Hermanos, la ropa de Cristo no tenía ningún poder. Era tela, como cualquier otro tipo de tela. De hecho, déjenme decirles algo que puede sonarle extraño, pero ni siquiera la fe tiene poder. Hay personas que dicen, la fe mueve montañas. No, Dios mueve montañas. La fe no hace absolutamente nada. De hecho, ni siquiera hablando teológicamente, nosotros somos salvos por la fe. Nosotros somos salvos por Jesús, por medio de la fe. No es la fe la que salva, no es la fe la que sana. Es Cristo el que salva y es Cristo el que sana por medio de la fe. Como dice un comentarista, esta mujer tenía una teología débil y una fe fuerte. Por eso Jesús aprovecha la oportunidad para exaltar su fe y corregir su teología. Hija, es la fe, no mi manto, la que te ha hecho sana. Por otra parte, al hacer esta declaración en público, el Señor está haciéndole saber a todo el mundo que esta mujer estaba ceremonialmente pura. Por primera vez en 12 años, esta mujer comenzaría a vivir una vida normal. Por primera vez iba a poder mezclarse con la gente sin ser rechazada, iba a poder ir al mercado, reunirse con sus amigas, abrazar a sus seres queridos. Fue por su propio bien que Jesús no consintió en dejar que este milagro quedara en secreto. Pero hay algo mucho más importante aquí. Noten otra vez más el versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cualquiera pudiera pensar, ¿verdad?, que la palabra hija allí era una forma cariñosa de referirse a ella, pero yo creo que hay algo más en el juego de palabras que usa el Señor. En el griego, la palabra que se traduce como salvar es exactamente la misma palabra que se usa para sanar. Así que esta mujer se había acercado a Jesús para obtener la sanidad de su cuerpo, pero había encontrado en cambio sanidad y salvación. Por eso le dice, hija, vete en paz. Por 12 años esta mujer había llevado en su cuerpo un recordatorio de la corrupción que todos tenemos en el alma por causa de nuestros pecados. Pero en un instante Cristo había removido de ella no solamente su aflicción, sino también su vergüenza. Vete en paz.
estás completamente perdonada, eres completamente aceptada delante de Dios. Ahora, yo quisiera en este punto de la historia que ustedes usaran su imaginación. Imagínense la irritación de los apóstoles y la angustia de Jairo, que va en camino a sanar a su hija. Su angustia va en aumento cada segundo. Hay una niña en peligro de muerte. La multitud ya en sí misma se ha convertido en un problema para poder avanzar. Pero Jesús decide ponerse a conversar con esta mujer. Mis hermanos, lo que el Señor está haciendo aquí no solo parece irracional, sino también irresponsable. ¿Qué pasaría si llegaran a la sala de emergencias de un hospital una niña que se está muriendo y una mujer que tiene una larga, incómoda y vergonzosa enfermedad, pero que no le está matando? Ella no está en peligro de muerte. ¿Qué debe hacer el médico? ¿Tratar a la niña o tratar a la mujer? De hecho, si en la sala de emergencias o de urgencias, dicen ustedes, si en la sala de urgencias el médico decidiera tratar primero a la mujer y en el camino muere la niña, este médico puede ser llevado a un tribunal y ser acusado de mala práctica médica, pero eso es exactamente lo que Cristo está haciendo aquí. Cualquiera pudiera pensar que nuestro Señor Jesucristo está actuando aquí como un médico imprudente. Y por supuesto, ocurre lo que todos temían. Mientras Jesús está hablando con la mujer, la niña muere. Y eso nos lleva a nuestra tercera escena, que yo he titulado El poder, la compasión y la ternura de Jesús cuando todo parece perdido. De hecho, el sermón yo lo he titulado El Salvador de las causas perdidas. Cuando ya tú no tienes esperanza, ahí está Cristo. Y es en esos momentos cuando Él magnifica su poder. Versículo 35. Mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y yo solo puedo imaginar el impacto que esta noticia tiene que haber sido en el corazón de Jairo. Unos minutos antes había algo de esperanza, pero ahora todo ha terminado. ¿Por qué tuvo que interponerse esta mujer en el camino? Ella llevaba 12 años enferma. No podía haber esperado un poco más para ser sanada y dejar que esta niña que tenía toda una vida por delante fuera sanada. Pero entonces Jesús interviene para poner la mente de Jairo en perspectiva. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a pensar correctamente. Jairo debía recordar en este momento que no importa cuán terrible pueda ser una situación, nuestro Dios siempre será un Dios confiable. Él siempre es confiable. Es muy probable que Jairo haya llegado a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Si tan solo se hubiera apresurado un poco más, su hijita estaría viva. Pero el Señor sabía que no había razón alguna para apresurar el paso. Él iba a hacer lo que había que hacer en el tiempo en que había que hacerlo. El Señor siempre actúa según su horario, no conforme al nuestro. Y hermanos, es importante que entendamos y recordemos esa verdad continuamente, porque nuestra noción del tiempo es muy distinta a la noción del tiempo en Dios. ¿Saben que cada cultura tiene una noción del tiempo muy particular? Y eso impacta considerablemente la forma como las personas de distintas culturas reaccionan ante ciertas cosas. Imagínense, por ejemplo, una boda entre un inglés y una dominicana. Eso sería interesante, ¿verdad? Para él es inconcebible llegar 5 minutos tarde.
Para la dominicana hay un margen de elasticidad como de 60 minutos más o menos. Nosotros decimos que los dominicanos somos increíblemente puntuales. Tú invitas a un dominicano a una reunión a las 8 y llega a las 9 en punto, pero tranquilo. Y ni excusas da. Ahora llega la hora señalada para la boda y hace rato que los ingleses están en la iglesia. Llegaron como media hora antes. Y están todos allí esperando a la novia, pero la novia no llega. 30 minutos, la novia no aparece. Ya van 45 minutos y la novia nada de aparecer. En el ala izquierda, donde están todos los ingleses, ellos están incluso malhumorados por la tardanza. En el lado derecho están los dominicanos de los más tranquilos, porque para ellos eso es lo más normal, que la novia se tarde como hora y media en lo que se prepara, o lo que sea, o tomándose las fotos, o maquillándose. El sentido del tiempo cambia entre una cultura y otra. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros traspasamos esa diferencia del hombre hacia Dios, el asunto es mucho más complicado. Porque el sentido del tiempo en Dios casi siempre será desconcertante para el hombre, no importa la cultura a la que pertenezca. El sentido del tiempo en Dios siempre será desconcertante. Alguien decía, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Recuerda eso, mi hermano, mi hermana, te va a ser de mucha ayuda. La gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo exactamente según lo previsto. Si Jairo insistía en demandar que Jesús actuara de acuerdo a su noción del tiempo, que es lo que nosotros hacemos constantemente, su corazón se iba a llenar de temor y de confusión. Pero Jesús le presenta a Jairo otra alternativa. Recuerdan, le dice: Jairo, no temas, cree solamente. El temor no depende de las circunstancias, el temor depende de nuestra fe. Y no es que no sea legítimo que nosotros sintamos temor. De hecho, en la mayoría de los casos, lo primero que se dispara en medio de la prueba no es la fe, es la duda. Por eso Martin Lloyd-Jones decía, la fe es el poder aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. Una vez le preguntaron a alguien, ¿es usted creyente? Y dijo, no, yo soy dudante. Nosotros vivimos luchando con la duda todo el tiempo. Es parte del pecado que todavía mora en nuestro corazón. Pero nosotros podemos en ese momento decir como el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Yo tomo una decisión. Estoy lleno de temor, estoy lleno de duda, pero yo he tomado una decisión. En el día que temo, yo en ti confío. Jairo, no temas. Cree solamente, déjame hacer las cosas en mi tiempo y te vas a dar cuenta que es infinitamente mejor que en el tiempo tuyo. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. En los días del Señor había plañideras profesionales que eran contratadas para llorar durante el sepelio. Por supuesto, la cantidad de llorones depende de lo que la persona podía pagar. En República Dominicana nos gobernó el tirano Rafael Leonidas Trujillo por 31 años. Y cuando Trujillo murió, yo estaba muy pequeño, pero me cuentan que en el sepelio de Trujillo pagaban a 5 pesos los gritos y a 10 los desmayos. Eso era más o menos lo que había en la época del Señor. Eran personas que eran contratadas para llorar, para que la gente se diera cuenta que había mucho dolor en la partida del ser querido. Y como Jairo era un hombre de buena posición económica, Marcos dice que era un gentío el que había en la casa llorando. Versículo 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duermen. Y se burlaban de él. En un segundo, la multitud pasó del lloro a la burla. Pero es evidente en la historia que a pesar de las burlas,
A pesar de los comentarios irónicos, Jairo seguía confiando y creyendo en el Señor, porque él y su mujer hicieron exactamente lo que el Señor les ordenó. Versículo 40, una vez más. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita, cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y de nuevo tenemos que entender este pasaje en el contexto de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, porque el hecho de tocar el cadáver de un ser humano, en este caso de la niña, dejaba a la persona en un estado de impureza ceremonial. La impureza es algo que está muy presente en este pasaje. Sin embargo, Jesús pasa por alto ese detalle. Marcos dice que él toma la mano de la niña y le dice en arameo, Talita, que es un diminutivo cariñoso que se usaba para mostrar un gran afecto. La segunda palabra es cum o cumi, que significa levantarse como el que despierta del sueño. De modo, mis hermanos, que lo que Jesús está haciendo aquí es muy similar a lo que hace cualquier padre un día de la semana en la mañana. Se sienta en la cama de su niña y le dice, cariño, tesoro, es hora de ir a la escuela. Levántate, vamos a desayunar, cámbiate. Pero la palabra de Cristo es tan poderosa que cuando Él habla, los muertos pueden escucharle y volver a la vida. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Todavía no era la hora para ir a la cruz. Y dijo que se le diese de comer. No hay ningún detalle, por insignificante que parezca, que el Señor pase por alto. Es muy probable que esta niña, al haber estado enferma por mucho tiempo, había perdido el apetito. Una adolescente que no quiere comer, eso es preocupante. Esta niña probablemente tenía días comiendo muy mal, hasta que finalmente muere. Así que el Señor ahora la acaba de restaurar a su salud como era antes de enfermar, y necesitaba comer como come cualquier adolescente saludable. Así que el milagro de restauración había sido completo. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos de estas dos historias? La hija de Jairo, la mujer con el flujo de sangre. Bueno, por un lado, esta historia nos enseña que nuestro Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperadas, Él también sabe cuándo y cómo hacerlo. Cuándo y cómo hacerlo. Tanto Jairo como los discípulos pudieran haber pensado que Jesús estaba siendo negligente. Pero esa supuesta tardanza era parte de su amor. Era parte de su amor para con Jairo. Porque a final de cuentas le dio mucho más de lo que le había pedido. Jairo no se acercó a Jesús para que resucitara a su hija. Él se acercó para que la sanara. Pero el Señor aprovechó la tragedia para revelársele más ampliamente y fortalecer su fe. ¿Ustedes recuerdan cuando Marta y María mandaron una cartita al Señor diciéndole, he aquí el que amas está enfermo? ¿Qué decide hacer el Señor? No nos vayamos todavía, yo quiero que Él se muera. Porque va a ser en su muerte donde yo voy a reflejar más, a revelar más ampliamente mi gloria. Hermanos, otra vez, nuestra noción del tiempo es muy diferente a la del Señor. Y probablemente, sobre todo los más mayores aquí, tenemos peticiones que le hemos hecho al Señor por años, y no parece suceder absolutamente nada. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y Dios sabe cuándo y cómo, si quiere, Él va a responder nuestra oración. Yo sé que es muy fácil decir esto en la iglesia, cómodamente sentados, escuchando un sermón, que cuando tenemos que pasar por experiencias difíciles. Pero hermanos, una de las formas en que Dios nos muestra su amor y su cuidado es haciendo las cosas en su tiempo y no en el nuestro. Son regalos
de parte de Dios envueltos en papeles extraños. Es parte del amor de Dios no hacer las cosas cuando tú quieres. Es parte del amor de Dios tomarse su tiempo. Hermanos, no es por negligencia, es por amor que Él no se apresura cuando nosotros queremos que Él vaya más rápido. Y yo no sé ustedes, pero yo me he visto un montón de veces en mi corazón, no juzgando a Dios, pero sí clamando con angustia que Él se dé un poco más rápido. Y no es por las circunstancias que nos abatimos, no es por las circunstancias que nosotros desesperamos en medio de nuestras pruebas, es por la falta de fe. Es por la falta de fe. Y en cierto modo por nuestra arrogancia. Y el Señor sabe, hermanos, que no es mi deseo venir aquí, tan lejos, a España, y echarle vinagre a tu herida. Ese no es mi deseo. Pero yo quisiera que tú pensaras por un momento la implicación que tiene tu desesperación. Porque lo que hay en el fondo de nuestro descontento es el pensamiento de que si Dios nos hiciera caso, las cosas funcionarían mucho mejor. Mira, déjame decirte algo. Si tú pudieras subir a la corte celestial y pedirle a Dios que te diera el guión de tu vida, y hacerle algunas enmiendas a ese guión, tú no lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer peor. Aún en esas circunstancias que son para ti difíciles de aceptar. Y Dios en su amor nos hace esperar para ayudarnos a tener una perspectiva correcta de la realidad. Y lo mismo podemos decir de la metodología de Dios. Definitivamente Dios es muy creativo en la manera como Él responde nuestras oraciones. El apóstol Pablo le pedía a Dios, dicen en la carta a los Romanos, una y otra vez, permíteme ir a Roma, yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio. ¿Le respondió Dios la oración a Pablo? Por supuesto que sí. Lo metieron preso. Y fue a Roma 2 veces, no solamente una. Y custodiado de soldados para que lo cuidaran y gratis. Así que fue mejor. Pero yo estoy seguro que cuando Pablo le decía a Dios, Señor, yo quiero ir a Roma, lo último que Pablo se iba a imaginar es que el método que Dios iba a usar para responder su oración era meterlo preso. Si la mujer con el flujo de sangre se hubiera salido con la suya, habría desaparecido de la escena después de tocar a Jesús. Pero el Señor quería darle algo mucho mejor. Y Él no dejó que el milagro pasara desapercibido. Mis hermanos, confiar en Dios es aceptar con gozo que Él tiene el control, no tú, no yo. Es aceptar con gozo que Él tiene el control. Nosotros quisiéramos que Dios nos diera el control, pero Dios nos ama tanto que Él nunca va a hacer eso. Es aceptar con gozo que su forma de hacer las cosas es infinitamente superior a la nuestra. Muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos. De hecho, yo creo que la mayoría de las veces las cosas no salen como nosotros queremos. Si yo pienso en mi vida cuando yo me convertí al Señor y las cosas que yo pensé siendo un nuevo creyente y veo mi vida ahora ha sido muy distinta a lo que yo me imaginé. Pero Él en su sabiduría siempre hará lo que es mejor para su gloria y para el bien de su pueblo. Pablo le dice, Señor, quítame el aguijón. Quítame el aguijón. Yo me imagino a Pablo pensando, si yo no tuviera este aguijón, yo sería más efectivo. Yo pudiera viajar a cualquier lugar llevando el evangelio, pero esta enfermedad, si era una enfermedad, el aguijón de Pablo, porque algunas personas dicen que el aguijón de Pablo eran los corintios, era la iglesia, pero si el aguijón era una enfermedad, me imagino a Pablo pensando, wow, si yo estuviera sano, si yo pudiera moverme con toda libertad, pero no puedo, yo no puedo ni siquiera escribir una carta con mis propias manos, necesito a alguien que la escriba por mí, porque no veo bien. Y Cristo le dice, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es necesario que tú seas débil. Es necesario que tú entiendas tus limitaciones para que te apoyes en mí, para que mi gloria sea cada vez más evidente en tu ministerio. Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, bueno, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Dios sabe lo que Él está haciendo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32, si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas que realmente necesitamos. No todas las cosas que queremos. A veces queremos salud y Dios dice, no, mi hijo, lo que tú necesitas es una enfermedad. A veces queremos una mejor posición económica y el Señor dice, no, mi hijo, yo te voy a dar lo que tú necesitas y tú necesitas ahora mismo estar bien limitado. Él sabe por qué lo hace. Él no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre, siempre nos dará lo que necesitamos. Siempre. Así que, hermanos, para nosotros no existen las causas perdidas. No existen las causas perdidas porque Jesús está en control. Y porque Él nos ama con un amor inalterable. Este pasaje comienza con desesperación y angustia, pero termina con alegría y con adoración. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que Jesús estaba allí. Que Jesús estaba allí. Y tanto esta mujer como Jairo creyeron en Él. A pesar de que en ambos casos la situación no parecía tener solución posible, humanamente hablando. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a confiar en Cristo de la misma manera? Gloria y yo estuvimos unos días de vacaciones y fue un buen tiempo, pero definitivamente las cosas no salieron como nosotros esperábamos en algunos aspectos. Y hablando de ese tema, me decía Gloria en el día de ayer, cuando uno piensa en la palabra vacaciones, ¿verdad? Uno se imagina una burbuja y uno está dentro de la burbuja y nada malo pasa. Todo es según lo que tú planificaste. Y cuando ves las fotos en Facebook de las vacaciones de los otros, parece que eso le pasa a los otros, pero no a ti. De hecho, alguien escribió un artículo diciendo, ¿por qué el Facebook me deprime? Todo el mundo parece estar viviendo una vida fascinante, menos tú. Porque es lo que ponen en el Facebook, en las fotos de Facebook. Pero la vida real no es así. La vida real no es así. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a pensar, bueno, Señor, esto no salió como yo pensaba que iba a salir, pero salió exactamente como tú lo habías planificado? Y Gloria y yo pensando, vuelvo y repito, disfrutamos el tiempo de vacaciones, pero esas cosas que no salieron como esperábamos, para nosotros fue un recordatorio de parte de Dios de que nuestro descanso está en Cristo, de que nuestro reposo nos espera al final del camino. No estamos en el cielo. Ese es el problema de los evangelistas de la prosperidad. Ellos están prometiendo un cielo aquí y ahora, un cielo antes de tiempo, pero el cielo llegará cuando llegue. Nosotros no estamos en el cielo, estamos en un mundo caído, pero tenemos un Salvador para el cual no existen causas perdidas. Estaba leyendo la historia de un joven, de un pastor a quien conozco. Su hijo, cuando tenía 18, 19 años de edad, se rebeló contra la educación de sus padres, se fue de la casa, comenzó a vivir una vida muy desordenada y estando fuera de la casa, un día una compañera de trabajo le envió un correo electrónico y en el correo electrónico le citaba una porción de la carta de Pablo a los romanos. No decía la cita, pero él sabía que eso estaba en Romanos. Este muchacho inquieto decide ir a su casa, comenzar a leer Romanos hasta que llegara la cita. Le dio curiosidad. Pero en el camino compró marihuana y compró una botella de alcohol. Y dice que él empezó a fumar marihuana, a beber alcohol y a leer Romanos. Dice él, cuando iba por el capítulo 10 yo estaba borracho, endrogado y convertido. Es una historia de conversión muy rara, muy extraña. Pero hermanos, de verdad, Dios hace cosas que son incomprensibles. Dios tiene mucha creatividad en cómo Él hace las cosas y nosotros podemos confiar en Él. Pero también aprendemos de estas dos historias que Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de Él seamos purificados. Cristo tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de Él seamos purificados. En los dos casos había una impureza ceremonial envuelta, como dijimos hace un momento. Pero cuando la mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús, en vez de hacerlo a Él ceremonialmente impuro,
Lo que sucedió en realidad es que la fuente de su impureza quedó completamente eliminada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. Jesús no se contaminó al tocar su cuerpo muerto. El toque de su mano hizo que la niña volviera a la vida. Ese es nuestro Señor y Salvador. De manera que, en cierto modo, estos dos milagros son una representación del Evangelio. Estos dos milagros son una representación del Evangelio, porque en un sentido más profundo, todos los seres humanos por naturaleza padecen exactamente de los mismos problemas que encontramos en esta historia. Todos estamos muertos y todos somos impuros por naturaleza. Todos nacemos muertos espiritualmente hablando. Todos somos impuros espiritualmente hablando. Y es esa misma fe la que puede hacer la diferencia entre tu cielo o tu infierno. Es la misma fe en el mismo Señor. Que el Señor bendiga su palabra una vez más hoy en nuestros corazones, como orábamos al principio, para la gloria de su nombre y para el bien de nuestras almas. Vamos a orar.